Buenas noches. El gobierno tripartito del Ayuntamiento de Huesca, formado por PSOE, Cambiar y Aragón, si puede, ha aprobado hoy una modificación en el reglamento de protocolo y ceremonial para suprimir la presencia de los concejales en los actos religiosos. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también analizaremos, sin saber el resultado final, cómo se están desarrollando las votaciones de la plantilla de AUPSA, que deciden hoy si concluye el conflicto o se alarga indefinidamente la huelga. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Ricardo Pérez, de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos el programa hablando de la propuesta del Ayuntamiento de Huesca, que prohibirá a los concejales acudir a misa y a las procesiones. Solo permitirá que vayan a título personal. Recordamos que una medida similar fue rechazada en Zaragoza por los socialistas hace tan solo unos meses. Los socios de izquierdas en el gobierno de la capital ostense defienden esta medida porque estamos en otro momento político, han dicho. ¿Hasta qué punto creéis que es necesario que se recurra a la prohibición para establecer un cambio como este, Ricardo? Bueno, yo creo que lo primero habría que felicitar a la ciudad de Huesca porque este sea seguramente el problema más grave que tiene en este momento la ciudad, o que ya sabemos que no, pero sobre todo porque pueden permitirse sus concejales dedicar tiempo y energías a este problema, ¿no? Yo me pregunto, ante tu pregunta, me pregunto que si hubiera un acto de una comunidad musulmana religiosa, si habría algún problema para que acudiera algún concejal del ayuntamiento, alguna celebración de tipo religioso. Entiendo que no. Entonces estamos hablando en términos de tolerancia, de entender lo que es la sociedad y sobre todo de no abrir frentes o crear problemas donde entiendo yo que hoy por hoy no existen y no los hay. Pero bueno, me sorprende quizás más la actitud del PSOE, que suele ponerse más en estos debates anti-iglesia, cuando están cerca de las elecciones, y a no ser que estemos muy cerca de unas elecciones, que puede ser, no, pero no van a ser autonómicas y locales. En todo caso, no acabo de entender tampoco su actitud, que tampoco es muy coherente con la actitud que han mantenido en el Ayuntamiento de Zaragoza. Benito. Yo la verdad es que cuando he visto la noticia, lo primero que he pensado es ver el artículo 16 de la Constitución española, ¿no? Y el artículo 16 nos habla de que se debe garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto. Pero el apartado 3 dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, etc. Dicho esto, es decir, si acudimos al artículo 16, a mí, al menos personalmente,
público deje claro que en calidad de representante como ciudadano pueda acudir, a mí no me parece correcto sin ningún problema. Por lo tanto, me parece correcto que empecemos a hablar ya de separar las entre instituciones públicas y confesiones particulares, ya sea la religiosa, la musulmana o que sea, ¿no? Y luego vivir en un estado laico como el nuestro, aunque puede haber una ambigüedad en el artículo 16, pero vivir en un estado laico implica que instituciones y cargos públicos deben ser neutrales, con naturalidad. Por lo tanto, no pueden decantarse por una confesión en particular o otra. Por lo tanto, yo creo que habría que entender esto, se debería entender así, que no es un argumento contra nadie. O sea, ni tampoco debería entenderse como un ataque ni beligerancia contra nadie también, porque si no estaríamos cometiendo un problema. Entonces, lo fundamental es cómo respetamos el pluralismo religioso, que las instituciones sean neutrales, me parece bien. Por eso considero que cada uno puede expresarse libremente en fiestas, en celebraciones, etcétera. No hay ninguna objeción. Igualmente considero que la defensa del Estado laico se debe abordar no así con estas pataletas que pueden darse, sino se debe abordar desde un debate más sereno, con más rigor, de manera que se pueda conjugar de manera razonable el interés por mantener la festividad, pero a la vez la adecuación de las mismas a los nuevos tiempos. Por lo tanto, yo creo que no tiene que ser una noticia desorbitada, sino ver cómo realmente podríamos hacer esto de una manera muy natural, ¿no? Y luego, si me lo permites, creo un poco por el mensaje que ha dicho Ricardo, yo creo que cuando la gente habla de laicismo, y el laicismo habría que verlo como una corriente de pensamiento integrador, ¿no? Y sobre todo de respeto y de proclamar conciencias. Si no lo entendemos así, sería un error. Si ahora entendemos el laicismo como un elemento contrario a la propia Iglesia, y en este caso a la Iglesia católica, sí que realmente estaríamos haciendo un problema. Y por lo tanto, el laicismo al final es simplemente que no haya privilegios de unos frente a otros. Y para mí es fundamental, con el máximo respeto, pero que cada uno tenga las creencias que considere oportunas, y por todo ello pienso que las organizaciones a todos los niveles, lo que decía antes, me parece que se debería abordar un debate muy sereno, muy tranquilo, y ver que realmente
esa ambigüedad que a veces puede quedar en el artículo 16 pudiera ir para adelante, ¿no? Aurelio. Yo creo que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho ambos, ¿no? Lo que me duele es la frecuencia con que los sentimientos religiosos se utilizan como arma arrojadiza con tinte político según convenga las circunstancias de cada momento. Esto es lo que ya debería estar superado, como otras muchas cosas en España, que, como decía Ricardo, es que no hay otro problema ahora que discutir y ocupar páginas enteras en la prensa de si el ayuntamiento prohíbe o suprime o hace o deja. Entonces, yo creo que hay cosas que deben estar por encima del mercadeo político, deberían estar por encima, evidentemente, desde el más estricto respeto, como tú has comentado, y que cada cual haga lo que crea que debe hacer, pero siempre respetando lo que hagan los demás y nunca, jamás utilizando los sentimientos religiosos como moneda de cambio político, porque, como decía Ricardo, resulta que lo que es bueno en un sitio para una formación política, en otro sitio no es bueno. Entonces, esto contribuye, por si no había suficiente, al desprestigio de la praxis política de cada momento, que se ve enturbiada por historias que al final no redundan en absoluto en beneficio de los ciudadanos, que es a lo que deberían dedicarse. Y luego, lo del concepto respeto, yo es que creo que lo están convirtiendo en algo muy aleatorio. O sea, el respeto debe ser para todos, en todos los sitios y en cada momento. Pero bueno, pues, como tú dices, Ricardo, a lo mejor en Huesca es que no hay otro problema ahora que... Lo que pasa es que hay una cosa, lo que pasa es que hay una cuestión. Yo creo que a lo mejor ha llegado así, no sé si os parecerá adecuado o no, pero yo creo que puede llegar el momento ya de que haya que clarificar claramente las relaciones Iglesia-Estado, no solamente en etapa electoral, como dice Ricardo, ¿no? Sino que las clarifiquemos de una vez, que es decir, porque si de verdad entendemos que no podemos estar en situaciones de privilegio para nada ni para nadie, clarifiquémoslas desde el principio y no habrá ningún problema. Y que con toda seguridad, lo que has dicho, puede haber otros problemas que sean más acuciantes y que tengan otro respeto. Porque esto puede tener una carga de profundidad importante. Es decir, aquí en Zaragoza hemos visto procesiones con caballos, con todo esto, que es decir, que, bueno, es decir, mañana hay una procesión musulmana que tiene que salir los caballos, pues que salgan igual. Pues decía que a mí lo que creo que ya toca en estos tiempos, con los nuevos perfiles democráticos, es clarificar esas relaciones y entendiendo claramente que hay
algún matiz en la cuestión, ¿no? Como cuando uno gobierna, gobierna para todos. Sean creyentes en la religión que les parezca o no lo sean. Y luego no creo que estemos hablando de privilegios. Es que vamos a ver los términos del debate, que es que no estamos hablando de eximir de una fiscalidad determinada, de darle unos beneficios. Estamos hablando de una representación en actos como la celebración del patrón de o la patrona, no lo sé, de la policía municipal. Es que no me parece realmente que sea un privilegio, que se ponga en estado el cuestionado. Me parece más no entender el entorno y el contexto en el que te mueves. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entendiendo estos matices, insisto, o sea, a lo mejor cualquier otra confesión, celebrar algo, a mí no me parecería mal que hubiera una representación municipal, pues estar con una realidad del entorno y de las personas y de la gente, como tanto gusta decir, de la gente para la que gobierna. Entonces, no creo que estemos hablando de privilegios, porque estamos hablando de privilegios o de ventajas. Por supuesto que no, pero en este caso no es ningún privilegio, debería ser un respeto exquisito al sentir mayoritario de la población. Y todo eso con la mayor naturalidad y sin hacer de ello un arma arrojadiza política. Porque claro, cuando las medidas las inspira el odio o el revanchismo, no es lo mismo que cuando las inspira el respeto, la equidad y la ecuanimidad. Y a veces da la sensación, desgraciadamente, de que muchas medidas se toman más inspiradas por el odio al otro que por el respeto a todo lo demás. Pero bueno, hay que dar el tema y como no lo vamos a resolver, porque cada uno dirá lo que quiera y cada ayuntamiento hará lo que le parezca, pues bueno. Sí, pero otro inciso, porque es que muchos de estos jóvenes o nuevos políticos, no sé cómo denominarlos, recurren constantemente a artículos de la Constitución de la cual denostan su proceso de consenso para llegar a un acuerdo. Bueno. Entonces me resulta incomprensible. O sea, denostamos aquel proceso de la transición, pero nos agarramos a la Constitución siempre que podemos. Hombre, esto habla mucho y bien de la propia Constitución. Sí, yo he dicho antes que el artículo 16, el apartado 3, cuando realmente está hablando del marco de las creencias, quizá tiene un carácter un poco ambiguo y por eso he dicho que era necesario un debate sereno y razonable y además establecer claramente cuáles son las relaciones de esta iglesia, ¿no? Está bastante superado gracias a la Sí, Constitución. no,
está interesada en que el laicismo pone una raya de igual y dicen que es anticlerical. Y no, yo he dicho antes todo lo contrario. Yo he dicho que se basa en el respeto a todas las creencias. Y con una frase que decía Aurelio, es decir, alguna vez lo he dicho en esta mesa, respeto es respetar a los demás más que lo que te respetas a ti mismo. Y con esa frase llegas de verdad al conjunto de la sociedad. Pero es verdad, es cierto, es decir, el artículo 16 hay que darle algún pequeño retoque, entendiendo que es fundamental que se haga sobre la base del consenso y, como decía antes, desde la manera más tranquila, yo diría, más sosegada posible para abordar el tema y esto. Bueno, pues vamos a cambiar ahora y vamos a hablar de esa votación decisiva que hoy desde las 4:30 de la mañana y hasta las 10 de esta noche protagonizan los trabajadores de AUTSA para decidir si aceptan la última propuesta de convenio colectivo apoyado por empresa y ayuntamiento, pero rechazado por el comité. La decisión final acabará con la huelga o la prolongará sine die e incluso con la posibilidad de que se radicalice. Yo no sé si sois optimistas o no con el resultado que sabremos en tan solo unos minutos. Aurelio. Bueno, es difícil hacer conjeturas cuando después de 100 y pico días han sido incapaces unos otros y los terceros de adoptar la postura que les corresponde para solucionar un problema realmente grave y que afecta de manera muy seria a los ciudadanos, a la economía, a los comercios, a la ciudad, a una ciudad en definitiva de 700.000 habitantes que no sé yo si merece el que algo tan importante como el transporte público esté en manos de unas personas que a día de hoy han demostrado que son incapaces, absolutamente incapaces, lo que hablábamos antes, de dialogar, de llegar a acuerdos, de pactar. Yo a día de hoy no sé exactamente qué es lo que les separa. Como tampoco sé, ni he logrado saber, cuál es el verdadero motivo, el motivo finalista de esta huelga. Es decir, ¿qué pretenden con la huelga? Mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, más seguridad o qué. Porque claro, el qué es lo que nos intriga a muchos zaragozanos, porque realmente no lo veo muy claro. Ojalá se imponga la cordura de la mayoría, porque la mayoría suele ser sensata y cuerda. El problema es cuando una minoría se empeña en radicalizar las cuestiones y en adoptar posturas de intransigencia que al final siempre plantean la misma pregunta: ¿a quién aprovecha esto? ¿Cuál es el fin de esta huelga? ¿Qué es lo que pretende el comité de empresa con esta incapacidad para llegar
a las reflexiones de Aurelio en este ejercicio de irresponsabilidad de las partes durante estos meses y analizando cómo está la situación, no parece que sean las condiciones laborales la principal causa de haber llevado el conflicto hasta este punto, con lo cual evidentemente tendríamos que conocer esas otras causas que apunta Aurelio que puedan no ser laborales. Y ahí a mí se me ocurre a lo mejor hablar de esa ansia que había de remunicipalizar el servicio, pero es que ya les ha dicho el ayuntamiento que no, NO, y se lo ha dicho muy claro. Entonces, no sé, o yo he escuchado a trabajadores y hacer declaraciones que querían volver a las condiciones de 30 años. Mire, bueno, de 30 años, pues no parece fácil, y más un colectivo que laboralmente y se lo gana y se lo merece, y no tengo ninguna duda, tiene unas buenas condiciones de trabajo, con sueldos medios de 2.500 euros, tiene unas buenas condiciones. Pues no sé, realmente laboralmente no sé dónde está el conflicto para haber llegado a este punto, ¿no? Y ahora, bueno, y lo veremos en breve, la decisión la tienen los propios trabajadores, ¿no? Entonces de esperar que alguien piense en los ciudadanos, que al final no nos olvidemos que nosotros somos los usuarios, es que son los que pagan el servicio, los que lo financian y lo están pagando. Benito, no sé si tú tienes más datos. Sí, la verdad es que había hay una carta abierta hoy del ayuntamiento firmada por Alberto Cubero y la concejal de Medio Ambiente, donde dicen claramente que la huelga tampoco lo que decía viene, que Aurelio viene como consecuencia de la huelga indefinida por el laudo arbitral del año 2013. ¿No? El ayuntamiento en esta carta deja claras que son demandas legítimas de los representantes de los trabajadores para alcanzar acuerdos, que han puesto todo encima de la mesa para que en la última propuesta del SAMA del martes pasado se hubiese llegado a un acuerdo, que la pérdida de derechos que se planteó en este laudo y de poder adquisitivo no ha supuesto beneficio alguno para el ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, y sí beneficios para USA, y por tanto lo que insta es a una acuerdo. No obstante, hace una reflexión interesante. En función de lo que voy a comentar después. Dice que un punto de la masa salarial de USA supone en largo periodo de 8 años 4 millones de euros.
el ayuntamiento está cuantificando la pérdida por día en 150.000 euros. El beneficio bruto de esta empresa en el año 2014 fue de 2,6, 900.000 euros netos. La auditoría de Deloitte ha manifestado claramente que el coste que realmente tiene esta empresa es de 72 millones. 42 millones van a masa salarial y 35 los aporta el ayuntamiento, ¿no? Dicho esto, ahora es decir, ¿dónde está el conflicto? Y aquí hay parte del sector empresarial y yo mismo como sindicalista. Y tenemos muy claro cuánto hay que llegar a un acuerdo. Y si yo le digo a Aurelio que desde su ámbito empresarial, que en materia salarial estamos de acuerdo en un convenio de 5 años y que solamente nos separa llevar la cláusula de revisión al año final, no debería ser motivo de desacuerdo, ¿verdad? Digo motivo de desacuerdo que se dio. Si él plantea que en el tema de las primas, que antes eran de 42.000 y ahora bajan a 30.000, y hemos incluido el accidente en itinere y están de acuerdo, es un punto ya que ya no lo tocamos porque estamos de acuerdo. Si en el tema de prejubilaciones, o sea, de jubilaciones derivadas de una incapacidad, se habían establecido dos criterios, más de 55, menos de 55, porque a unos les queda el 55 y a otros el 75, y se daban 15 días por año de trabajo, como máximo 6 mensualidades u 8, y ahora se reducen a la mitad y se ha conseguido el acuerdo, también ya está cerrado el tema, perdiendo derechos de los trabajadores. En el tema de la antigüedad, se aceptó la última propuesta de la empresa que empezara a correr a partir de octubre del 2015. Y el escollo parece que lo manifiesta todo el mundo que está en el tema de la IT y en el tema de la revisión. En el tema de la IT, que los 3 días al principio se pagaba el 90%, en la primera baja y en la segunda baja se pagaba el 50%. Hombre, esto no puede ser un problema. No puede ser un problema cuando realmente... No. El problema está... Yo lo dije el otro día. El otro día lo dije. El problema está en el carácter de verdad, en el carácter que tiene esta empresa de buscar culpabilidad en los propios trabajadores. Sino cómo entender hoy y reflexionar conmigo, cómo entender hoy que todas las fuerzas sindicales hayan pedido el voto negativo en este referéndum. ¿Cómo es posible entender esta actitud? ¿Cómo es posible entender la actitud de recursos
humanos hoy a pie de urna controlando el marco de las votaciones. Y es más, yo diría que si el miércoles pasado, el martes en el Sama, si el miércoles pasado se hubiese continuado en el Sama, hoy no estaría el conflicto en la ciudad de Zaragoza. Y hablo por mi organización sindical. Mi organización sindical, firmante del acuerdo pasado, está en disposición y quiere llegar a una política de acuerdos, pero una política de acuerdos donde, que, lo he dicho antes, simplemente que contemple el tema de la revisión salarial en el 2019 y que en el tema del absentismo busquemos una redacción donde absolutamente nadie salga perjudicado al respecto. Pero lo que está claro es que si no es por una cosa es por otra. Es decir, es que la cuestión es que el conflicto sigue enquistado y no se avanza. Sí, y los usuarios el conflicto sigue es lo que enquistado hablamos, y un por servicio tanto la público. administración lo que tiene que hacer el SAMA es otra vez llamar a la puerta, ponerse, sentarse ahí hasta que realmente se alcance un acuerdo. El otro día, Aurelio, discutíamos aquí que muchas veces esto es escenografía, pero aquí después de 110 días ya no cabe teatro ni ya cabe ninguna escenografía, ni puede haber vencidos ni vencedores. Y yo he dicho, esta empresa no ha sabido mantener el equilibrio en las relaciones laborales, sino lo que ha hecho es un marco de imposición. Y también es cierto, y lo digo claramente, si mañana el ayuntamiento o los trabajadores de TUSA radicalizan su posición y dicen, por ejemplo, que realmente no cobran el servicio del autobús, no lo cobran, se habrán ganado la ciudadanía y obligará a que ayuntamiento y empresa fuercen una solución al conflicto. Porque es verdad, yo estoy de acuerdo con vosotros, es necesario. Bueno, se ha hecho ya, pues porque a veces las cosas son así. Yo, si me permites, Benito, es cierto que el otro día estuvimos hablando de este tema, planteamos lo de escenificar una situación para ver cómo redunda en beneficio de una de las partes, pero después de 100 y pico días, yo creo que aquí ya no hay escenificación. El teatro se ha convertido en tragedia, porque no deja de ser una tragedia para una ciudad el que la empresa de sus transportes públicos, sus trabajadores, el ayuntamiento, etcétera, no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Y una negociación, tú como sindicalista sabes que si se quiere se puede eternizar. Podemos llegar a un acuerdo y a continuación de ese acuerdo sacar un matiz y después de ese matiz sacar otro y decir estamos de acuerdo con la cantidad pero no en la forma de pago, estamos de acuerdo en la forma de pago sino en esto. Entonces
claramente encima de la mesa, o al menos la ciudadanía en general no las ha conocido. No se han puesto claramente encima de la mesa cuáles son las pretensiones. Es decir, la imagen que está proyectando esta huelga a día de hoy es la de un conflicto que esconde otras intenciones que las Pues aparentes. estoy de acuerdo contigo, pero lo primero que tiene que hacer, pues, la representación de los trabajadores, los propios trabajadores, y mañana, si hoy sale que no, es que mañana acudan a todas las paradas que tiene la ciudad y expliquen al ciudadano en qué situación está el marco del conflicto. Tú y yo sabemos una cosa muy importante. Si tú alcanzas un acuerdo conmigo, yo te lo voy a respetar. Lo que no podemos hacer ninguno de los dos es engañarnos. No podemos cerrar un conflicto en falso para que estalle al mes siguiente. Lo que tenemos que hacer es que este conflicto, este convenio, tenga una duración de 5 años, sea que perdure en el tiempo y que el marco de las relaciones laborales dentro de una empresa sean ejemplarizantes. Desgraciadamente, esta empresa no está dando ejemplo de relaciones ejemplarizantes. Yo vengo de otro modelo de empresa y estoy acostumbrado a que el acuerdo se respeta. Hay conflicto. Cuando hay conflicto, pero el respeto entre las partes es máximo. Y aquí hay una parte que no tiene respeto a la otra. Y quien no tiene respeto hacia los trabajadores es la propia empresa. Y llevo muchos convenios firmados sobre mis espaldas y jamás nadie de los recursos humanos se le hubiese ocurrido pegarme una bofetada a mí como representante de los trabajadores o criticar acciones en el seno de mi empresa. Jamás lo he conocido a ningún nivel. Perdón por la intervención, no solo intervenir, pero quien respeta a los usuarios en esta huelga. Claro, yo lo que iba a apuntar, ¿no? Porque apunta Benito y sería deseable que el conflicto acabara sin vencedores ni vencidos. Convencidos va a acabar, no convencidos todos seguros, sino con vencidos seguros, que van a ser los ciudadanos. Sí, claro. Eso sí que han sido vencidos. Y los que están sufriendo algo. Eso seguro. Y respecto a la relación entre la dirección y el comité o entre empresas y trabajadores, apuntar es una cuestión de equilibrio y no ha sido equilibrada y por ninguna de las dos partes. Yo creo que ha habido las dos partes un ejercicio de irresponsabilidad acusado porque además los vencidos les han dado igual, absolutamente. Y yo creo que uno está muy bien que piense en sus derechos laborales y la empresa en sus beneficios, pero al final eres un servicio público. Y como Sí, servicio público, claro, una cosa. En estos momentos, bueno, por parte de la representación de los trabajadores, ni está el tema de la mesa, el tema de la remunicipalización, absolutamente nada. Cuando estamos ante un conflicto, pero estamos ante un conflicto
de solamente de la discusión de un convenio colectivo que viene motivada por un laudo en el año 2013 y con la posibilidad de tener un convenio de 5 años y que separan dos conceptos, como lo he dicho antes, la revisión para el 2019 y la empresa quiere para el 2018 y que sepamos realmente gestionar el tema de la IT. Fíjate si es sencillo si la empresa quiere. Y por tanto, lo que tendría que tener la firme voluntad de la empresa es acudir al SAMA, sentarse y configurar un acuerdo duradero y que perdure en el tiempo. Aurelio. Mañana sabremos la solución y probablemente mañana pues podremos opinar con más conocimiento de causa. Pero lo de ir al SAMA, puedes estar un año seguido yendo al SAMA. Si no hay voluntad por ambas partes, por llegar a acuerdos y Aurelio, suavizar matices, yo he dicho que mi organización tiene voluntad de llegar a acuerdos. sí, pero tu organización es tu organización, pero no es el comité de empresa Tendrá su de influencia la en el empresa marco de transporte. tendrá su influencia en el marco de la negociación. Bueno, hasta ahora quien más ha influido, tú sabes qué sector es. Y no es tu organización, desgraciadamente, porque estoy de acuerdo contigo en que cuando las negociaciones son con los sindicatos de toda la vida, normalmente se llega a acuerdos. Siempre se llega a acuerdos. Bueno, pues en unos minutos se sabrá el resultado. A las 10 cierran las urnas. Así que mañana, como dice Aurelio, sabremos el resultado y hablaremos de ello en esta mesa de redacción. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, y a ustedes les vemos mañana.